¿Qué tal? Buen día. En esta ocasión vamos a ver como repaso la historia de los Juegos Olímpicos. Sí, también fue una sesión que vimos durante nuestras videoclases. Vamos a hacer un repaso acerca de la historia de los Juegos Olímpicos, eh, algunos Juegos Olímpicos que han estado marcados por la historia y estos últimos que se van a celebrar, que están próximos a celebrarse en Japón, también tienen ahí su historia. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a checarlo y al final vamos a ver un video acerca de algunos datos también que se me fueron porque es mucha la información, es mucha la historia de los Juegos Olímpicos, pero pues bueno, ojalá y les guste, sea de su agrado y la observen detenidamente. Bien, ¿cómo es la historia de los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos nacieron en Olimpia, Grecia, con festivales dedicados al dios Zeus, donde se demostraban las habilidades en el deporte y las artes para honrar a los dioses y celebrar la vida. Los primeros juegos tuvieron lugar en el año 776 a.C. y desde entonces se celebraron ininterrumpidamente cada 4 años hasta el 393 después de Cristo. ¿Sí? La gente que participaba en estos juegos pues eran personas pues de una posición económica acomodada, gente limpia digamos, no era gente conflictiva, ¿sí? Sin antecedentes, sin problemas en la sociedad, entonces ellos eran los que participaban dentro de estos juegos. En esa época el evento constaba de 293 días, que son las Olimpiadas, donde los griegos competían para demostrar sus habilidades y alabar a sus dioses. Si bien no solo en Grecia se celebraban esas competencias, fueron estas las que se tomaron de referencia para elaborar los Juegos Olímpicos actuales. Aquí cabe señalar, las Olimpiadas son el periodo de tiempo que pasa entre unos Juegos y otros. ¿Sí? Cada 4 años, esas son las Olimpiadas. Y ya los días de competencia, esos ya son los Juegos Olímpicos. ¿De acuerdo? No hay que confundirnos. Las Olimpiadas de esa época fueron uno de los mayores espectáculos de la antigua Grecia. Los participantes de los Juegos eran hombres libres que no hubieran cometido ningún delito, quienes resultaban ganadores de los Juegos premiados con una corona de olivo y recibían todo tipo de honores. ¿Sí? No sé si han visto a veces tienen una corona de olivo en la cabeza o a veces colgada en el cuello. Esos eran los galardones que tenían los ganadores. Ajá. En la actualidad, pues bueno, los ganadores obtienen el tercer lugar una medalla de bronce, segundo lugar una medalla de plata y el ganador absoluto medalla de oro. Y bueno, dependiendo del país donde se celebren los juegos, pues bueno, les dan un detalle representativo del lugar. Sí, a veces muñecos de peluche, que es normalmente es la mascota de los juegos, pues, a veces también flores, etcétera. Sí, eso ya es dependiendo del país organizador. Los Juegos de Grecia se realizaron durante 11 siglos, en los que Olimpia se convirtió en el punto de referencia del deporte. Con la evolución de la historia y la nueva conformación del mundo, los antiguos Juegos Olímpicos pasaron al olvido y dejaron de celebrarse, hasta que renacieron sobre finales del siglo XIX. Quien impulsó su renacimiento fue el barón Pierre de Coubertin, quien fundó el Comité Olímpico Internacional, el COI, que hasta hoy se conoce así, para organizar nuevamente los Juegos Olímpicos inspirados en los Juegos de la antigua Grecia. Bueno, fíjense, durante 11 siglos se jugaron estos Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. 11 siglos. Sí, posteriormente, pues bueno, se perdió esa secuencia de los Juegos y no fue hasta el año 1800
92 aproximadamente, 93, que el varón Pierre de Coubertin retomó esa idea de que volvieran a surgir estos juegos cada 4 años. Uh -huh. Entonces se debe a él que estos juegos pues sigan o pues siguieron su tradición durante ya esta era moderna. El 23 de junio de 1894 en la Sorbona parisiense se proclamó la restauración de los Juegos Olímpicos a nivel internacional. Los primeros Juegos de la era moderna se celebraron en Atenas 1896 y a partir de esta celebración se realizan cada 4 años en diferentes partes del mundo. Bueno, fue por lógica que los primeros Juegos se realizaran en el lugar, en la cuna del olimpismo, ¿sí? En Grecia, y en lugares originales donde se realizaron, ¿sí? Estos primeros Juegos. A partir de ahí se celebran cada 4 años. Y ha habido ocasiones donde pues, nos han celebrado por diferentes circunstancias, por diferentes eventos mundiales. Ahorita vamos a ver algunos de ellos, de los más representativos dentro de estas Olimpiadas, porque les vuelvo a repetir, es mucha información. Y cada uno de los juegos ha tenido pues alguna peculiaridad, ¿sí? Todos los países que las han albergado estos juegos, pues tratan de darles ese toque, esa peculiaridad de cada uno de los países. Cada país, pues bueno, cuando les toca organizar estos juegos, pues quieren poner en alto el nombre de ese país, quieren engrandecerlo, quieren verse bien ante el mundo, porque estos juegos los ven en todo el mundo, y mucha gente los sigue en televisión, y obviamente también mucha gente viaja hasta esos países para ver estos eventos deportivos. Bueno, aquí en la ilustración tenemos el encendido de un pebetero, ¿ah? Que es el símbolo de los Juegos Olímpicos, el fuego, la llama. Los Juegos Olímpicos han cambiado mucho en forma y contenido. Desde aquellos inicios en los que se competía en menos de una decena de deportes por hasta 6 meses, hasta el día de hoy en que se disputan 28 disciplinas en 15 días. El trayecto ha sido largo y complejo. Bueno, fíjense, anteriormente nada más había 12 deportes, y competían, eran mucho tiempo los que competían, ahora son más deportes y es en menos tiempo. ¿De acuerdo? Juegos Olímpicos, o sea, cada que hay Juegos Olímpicos hay 1 o 2 deportes de exhibición que están como a prueba para ver si ya también forman parte del programa olímpico. Pero esos deportes sí tienen su premiación, tienen su lugar dentro de los Juegos, pero si alguien gana medalla no se cuentan, no se contabilizan para el medallero, porque son deportes de exhibición, no forman parte todavía ya del programa oficial. Entonces, han pasado muchos deportes donde están a prueba estos, algunos sí llegan a probar y ya forman parte del programa, y otros pues declinan y los dejan a un lado. Las Olimpiadas han tenido que sobrevivir a enemigos de toda índole, como las guerras, y se han vuelto a ver amenazadas, esta vez por una pandemia. Pero uno de sus más poderosos enemigos ha sido el propio movimiento olímpico, y ahorita vamos a ver de qué se trata. A continuación, un extracto de cada uno de los pasados Juegos Olímpicos de la llamada Era Moderna. Como les comentaba, los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna fueron en Grecia. Acudieron un total de 285 deportistas en representación de 13 naciones, aunque 197 eran griegos. No hubo ninguna representación femenina. El programa de la competencia constó de 9 deportes. Fíjense, hubo 285 deportistas, pero de ellos eran 197 griegos. O sea que nada más hubo como 90 de otros países, de los otros 12 países.
No hubo mujeres compitiendo y nada más hubo 9 deportes en los cuales estuvo compitiendo durante todos los Juegos Olímpicos. Fueron los primeros de esta era moderna. Después de ahí, pues bueno, pasamos a París, 1900, San Luis, en Estados Unidos, en 1904, aquí me faltó. En Londres, 1908, y después a Suecia, en 1912. Hay otra cosa, aquí los Juegos Olímpicos se celebran en una ciudad. Ajá. Por ejemplo, aquí en París, sabemos que es en Francia, pero los Juegos Olímpicos nada más se juegan en París. A comparación de un campeonato de fútbol, se juegan en todo el país. Por ejemplo, aquí en París, pues pueden jugar en París, pueden jugar en Lyon, pueden jugar no sé, otra ciudad de París, no me acuerdo ahorita, pero se juega en todo el país y en los Juegos Olímpicos nada más en una ciudad. Después de Suecia, de 1912, nos trasladamos a Berlín en 1916 y estos juegos también fueron marcados porque en 1916 no se celebraron estos juegos debido a la Primera Guerra Mundial. La capital alemana sería sede de los juegos hasta 1936, ¿sí? Entonces, estos juegos no se realizaron porque en Europa estaba la Primera Guerra Mundial. En 1920 en Amberes, después en París, 1924 otra vez, y fueron los primeros que se conocieron con el nombre de los Juegos Olímpicos de Verano, ¿sí? Los Juegos de Verano, ya como se les conoce. Pero fíjense, se dan cuenta, pues son ciudades de países del primer mundo. Aquí París otra vez volvió a tener los Juegos Olímpicos, pero pues, ¿por qué? Porque el organizador pues, era francés, y pues él, si fuera por él, pues cada 4 años lo celebraría ahí, ¿verdad? Pero pues, no es posible. Después del 24 se fueron a Holanda en 1928, regresan a Estados Unidos en 1932 en la ciudad de Los Ángeles, y y el 32 otra vez, el 36, aquí también es algo peculiar porque en el pleno dominio de Adolfo Hitler en Alemania se celebraron los Juegos Olímpicos en la capital de Berlín. Y recordemos que, pues bueno, Adolfo Hitler en ese entonces no oía bien a los competidores de raza negra, entonces y hubo ahí un detalle de un corredor que ganó y pues hizo una señal en contra de lo que Adolfo Hitler no quería en ese momento. Entonces también por eso esos Juegos Olímpicos fueron pues, marcados ahí por la historia. Luego nos vamos hasta 1948. Ajá. Pues se dan cuenta, del 36 al 48 pasaron unos años donde tampoco hubo Juegos Olímpicos porque dice 12 años habían pasado desde los Juegos de Berlín, los últimos que se celebraron antes de que explotara la Segunda Guerra Mundial, que hizo imposible los Juegos Olímpicos del 40 y del 44. ¿Sí? Entonces, por estas razones, no hubo Juegos Olímpicos en estos 2 años, el 40 y el 44, entonces nos fuimos hasta el 48. Luego, en el 52, se trasladaron a Helsinki, en Finlandia, al 56 a Australia, Melbourne, después a Roma en el 60 y después pasaron a Tokio en 1964. Aquí su característica fue que fueron los primeros Juegos Olímpicos que se realizaron en el continente asiático. ¿Sí? Tokio, Japón, resurge después de la Segunda Guerra Mundial, después de la bomba atómica, como país resurge y toma tal fuerza que es capaz de albergar los Juegos Olímpicos de 1964. Después, en 1968, se realizan aquí en México y por primera vez se llevan a cabo estos Juegos en Latinoamérica, ¿sí? Jugándose o inaugurándose en el 68 en la Ciudad de México. También cabe señalar que
el país en ese tiempo también sufría de alguna desestabilidad política y hubo eventos que quisieron empañar eh, estos juegos, como fue la matanza en Tlatelolco, este, pero aún así se realizaron los Juegos Olímpicos porque pues, era ya muy próxima a la fecha, entonces pues ya como moverlos a esas alturas de los días que faltaban para los Juegos Olímpicos, entonces era casi imposible. Después de México se trasladan a Alemania, otra vez regresan a Europa en el año del 72. Por primera vez, fíjense, ahí pasó un acto terrorista. El terrorismo haría entrada en un evento asociado con La Paz, empañando verdaderas hazañas deportivas como las 7 medallas de oro logradas por el estadounidense Mark Spitz. Y bueno, ahí hubo un evento terrorista, pero fue por diferencias religiosas entre israelíes y pakistaníes, creo. Entonces, pues bueno, ahí mataron unos terroristas, entraron a la Villa Olímpica, mataron a algunos atletas, pero era pues por eso, por las diferencias que existen allá en el Medio Oriente, que son meramente religiosas. Uh -huh. Después de Alemania 72, vienen a América otra vez a Montreal, en Canadá, en 76. Luego del 76 pasan a Moscú en 1980. Estos Juegos Olímpicos, pues, bueno, su característica fue de que se celebraron en Moscú, la capital de en aquel entonces la Unión Soviética, y pasaron a la historia por el boicot de Estados Unidos junto a otros 61 países que se unieron a la protesta. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que Estados Unidos y otros países no fueron, decidieron no ir a, a los Juegos de Moscú. Después, otra vez regresan en el 84 a Estados Unidos, a la ciudad de Los Ángeles, y por tercera Olimpiada seguida un grupo de países boicotea los Juegos en Montreal. Fueron los países africanos. En Moscú los estadounidenses y otros 61 países, mientras que en Los Ángeles el bloque socialista haría lo propio, a excepción de China, Yugoslavia y Rumania. Entonces, países socialistas ya no vinieron a los Juegos de Los Ángeles 84, como protesta también de que boicotearon sus Juegos en Moscú. Ahora ellos lo hicieron en los Juegos de Los Ángeles 84. Entonces había guerra entre países capitalistas y países socialistas, y todo por el poder y todo por la avaricia. Entonces, pues bueno, dejaron de venir a Los Ángeles esos países, los socialistas, a excepción de China, Yugoslavia y Rumania. Después, en el año 88, pasan los Juegos Olímpicos a Seúl, en Corea. En el 92 en Barcelona. Después otra vez vienen a Estados Unidos en el 96, en Atlanta. Imagínense el poder que tiene Estados Unidos en el mundo para albergar varias veces los Juegos Olímpicos. Y después en el 2000 van a Australia, Sydney. En el 2004, aquí en Atenas, pues se celebraron ahí porque festejaron el centenario de estos Juegos Olímpicos. De hecho, hubo juegos, o más bien algunas competencias que se realizaron en los lugares originales, en la ciudad de Olimpia. Por ejemplo, fueron algunas competencias de atletismo, que yo recuerdo. Por ejemplo, la prueba de maratón, hicieron el recorrido del maratón de aquellos años, del maratón, el recorrido original. Pruebas como lanzamiento de bala, lanzamiento de disco, también fueron en lugares donde originalmente se realizaron. Después, otra vez regresan a China, perdón, en el 2008. Después pasan a Londres, 2012. Y bueno, aquí en Río de Janeiro, en el 2016, pero digo aquí porque, bueno, están de ese lado del continente. Ahí, bueno, la selección de Río de Janeiro, Brasil, como se ve, fue oportunidad para llevar los Juegos a Sudamérica por primera vez en la historia. El primer país sudamericano
en albergar o en organizar estos Juegos Olímpicos. Pero pues también tuvieron ahí algunos contratiempos. ¿Por qué? Porque 2 años antes, en el 2014, Brasil organizó el Campeonato del Mundo de Fútbol, el Mundial de Fútbol. Entonces, en 2 años organizar este tipo de eventos pues es muy costoso para un país y pues Brasil, perdón, no es un país que, bueno, que se jacte de tener mucho dinero. Entonces pues, ellos tienen, yo creo que tienen otras prioridades que en vez de organizar unos juegos. Entonces la gente estaba molesta con el gobierno porque pues ellos, como les digo, tienen otras carencias, otras prioridades que organizar un campeonato del mundo o unos Juegos Olímpicos. Entonces hubo mucha rebeldía, hubo muchas protestas, etcétera. Incluso hubo instalaciones que no se terminaron a tiempo, a lo mejor por dentro y las zonas de competencia sí, pero todo lo que fue los alrededores estaba todo inconcluso, por lo mismo, porque pues, no alcanzaba el dinero, tenían poco dinero, entonces se tardaban más en hacer las obras y pues, también quedaron muy endeudados. ¿Y todo por qué? Por quedar bien y por pues, decirle al mundo y aparentar algo que pues, no son, la verdad. En el 2020, en Tokio 2020, y bueno, pues bueno, como sabemos, como muchos otros Juegos Olímpicos que le han precedido, los de Tokio no han estado exentos de problemas. Con la alarmante noticia de un virus que comenzó en China a finales de 2019, se estaba propagando rápidamente a otras naciones. Ya para marzo, el virus COVID-19 era oficialmente una pandemia y los organizadores se veían obligados a aplazar los Juegos Olímpicos hasta el 2021. Sí, pues esto ya ahorita lo estamos viviendo y estos juegos están próximos a celebrarse. Entonces, pues aquí quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a que vean los Juegos Olímpicos. Son unas pruebas, son unos juegos, a mí en lo personal me gustan mucho, muy emocionantes, que se esperan con ansias cada 4 años. Si tienen oportunidad de ver la inauguración, ¿sí? Porque es donde los países organizadores, pues bueno, ahí es donde se quieren lucir y dar al mundo pues la cara que ellos son. ¿Sí? Y en ese tipo de eventos, pues ellos quieren hacer alarde del poder que tienen. Entonces, pues bueno, se van a seguir llamando Tokio 2020, aunque ya estamos en 2021, pero pues fue por esto, porque bueno, pasó esta situación de salud, eh, y fue lo que nos hizo aplazar estos Juegos Olímpicos. Ahora también hay competencias donde hay un límite de edad para los atletas, pero dada esa situación o esa problemática que hubo con la pandemia, pero no va a haber problemas y van a seguir compitiendo este año. Por ejemplo, en el fútbol, eh, los jugadores no pueden rebasar los 23 años. Puede haber algunos refuerzos, creo que son 3 refuerzos, pero la mayoría deben de ser no mayores de 23 años. Pero en esta ocasión, bueno, por la situación de la pandemia, pues bueno, van a tener ya hasta 24 años, ¿sí? Pero va a ser nada más por esta ocasión y así va a ser en algunos otros deportes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues bueno, son las sedes de todos los Juegos Olímpicos que se han llevado a cabo. Aquí tenemos una imagen. Esto fue en Seúl. Este estadio le conocen como el Nido del Pájaro. Aquí es en la inauguración, se dan cuenta los juegos biotécnicos y obviamente pues bueno, allá en Seúl, en China, en todos esos lugares, pues bueno, la pólvora es un espectáculo ver estos fuegos artificiales. Y bueno, les repito, pues ojalá tengan la oportunidad de ver estos juegos, que también van a ser muy padres, las instalaciones, toda la tecnología que tienen los japoneses, pues bueno, la van
van a hacer alarde de todo eso para tener una mejor transmisión de los juegos. Aquí este cubo era, si no mal recuerdo, era donde se hicieron las competencias de natación. Normalmente es como un parque deportivo donde están todas las instalaciones, donde se llevan todas las actividades y todas las competencias y están todas ahí cercanas. ¿Sí? Y bueno, pues bueno, para terminar vamos a ver un video relacionado con estos Juegos de Japón, Juegos Olímpicos. Pues no es mayor evento multidisciplinar del mundo. Los Olímpicos no es mayor evento multidisciplinar del mundo. Conscientes del potencial político y económico que tienen los Juegos, las ciudades compiten por organizarlos. Durante el evento, el mundo entero dirige su mirada hacia la ciudad anfitriona, que se viste de gala y ofrece su mejor cara. Por muy modernas que se vean, las primeras ediciones han tenido lugar hace cientos de años. Quédate, te lo cuento. Los primeros Juegos Olímpicos tienen su origen en la antigua Grecia, que no era un país en sí, un conjunto de ciudades que muchas veces estaban en guerra entre sí. Los Juegos consistían en una celebración en honor a Zeus, los que representaban la unión de la cultura y el pueblo griego. Se practicaban cada 4 años. Y para quien no lo sepa, cuando hablamos de una Olimpiada no hacemos referencia al nombre de los Juegos en sí, sino al periodo de 4 años que hay entre una celebración y otra. La hipótesis científica más reciente plantea que los Juegos Olímpicos evolucionaron a partir de antiguas ceremonias de cacería, dando lugar a la primera celebración de los Juegos que tuvo lugar en 776 a.C. Durante las fechas de los Juegos se decretaba una tregua y se reunían los atletas de todas las ciudades griegas en la ciudad de Olimpia para ver quién era el mejor. Solo los hombres libres, griegos y ricos podían aspirar a competir, puesto que debían pagarse de su bolsillo los entrenamientos, las dietas y el viaje hasta Olimpia. Las mujeres, los esclavos y extranjeros tenían prohibido participar para evitar que pudieran dejar en evidencia a los hombres libres. Ante las celebraciones olímpicas, la vida política de las polis griegas se paralizaba por completo, llegando incluso a congelar temporalmente los conflictos bélicos. Gracias a esta paz olímpica, los atletas podían viajar hasta Olimpia y participar en los Juegos. Por aquel entonces, los Juegos no contaban con tantas pruebas deportivas como hoy en día. Por un lado, estaba el pentatlón, que consistía en 5 disciplinas, con la carrera a pie, el salto, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha. Y por otro lado, las carreras de caballos. Los ganadores recibían una corona de laurel y una buena dosis de honor y gloria. No les interesaban las medallas como hoy en día, preferían ser tratados como héroes y tener comida garantizada para el resto de su vida. Los Juegos duraron 1179 años, concretamente hasta el 394 después de Cristo, hasta que el emperador Teodosio I los suprimió como parte de su campaña para hacer del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. 1500 años después, el barón francés Pierre de Coubertin se dio de los Juegos y funda el Comité Olímpico en 1894. Los primeros Juegos tienen lugar como sus orígenes en Atenas, en 1896, donde participan 14 países y 380 deportistas. Los griegos estaban tan emocionados que querían que se celebraran los Juegos en Grecia para siempre, pero Pierre de Coubertin se los llevó a París y luego a muchas ciudades más. Precisamente en los Juegos Olímpicos de París 1900 participaron por primera vez las mujeres, y en las de San Luis 1904 se entregaron por primera vez medallas de oro, plata y bronce para el primer, segundo y tercer clasificado respectivamente. Los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912 fueron los primeros en recibir a atletas de todos los continentes habitados. El símbolo olímpico es uno de los logos más reconocidos a nivel mundial. Su origen es curioso, ya que fueron dibujados a mano por Pierre de Coubertin. Fue en 1913, cuando dibujó ese logo tan característico formado por 5 anillos, un anillo por cada continente habitado, de los cuales estaban compuestos por 6 colores, contando con el fondo blanco que representaban los colores que aparecían por aquel entonces en todas las banderas nacionales del mundo. En 1915 se convirtió oficialmente en un símbolo olímpico. Al año siguiente, en 1916, iban a celebrarse los Juegos Olímpicos de Berlín, que finalmente fueron suspendidos como consecuencia del estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1924 participaron más
aparecieron por primera vez los Juegos Olímpicos de Invierno, que también tuvieron lugar en Francia. En los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 se instaura por primera vez la tradición de llevar la antorcha olímpica desde Olimpia hasta la competición. Los Juegos Olímpicos de 1936 se desarrollaron en Berlín, bajo el régimen nazi de Hitler. Unos juegos que Hitler utilizó como símbolo del propagandismo de la superioridad de la raza aria ante el mundo. Pero en esos juegos, otro de los protagonistas por méritos propios fue el atleta americano Jesse Owens, que logró 4 medallas de oro ante el régimen de Hitler. Las Olimpiadas que por primera vez filmaron para la televisión. Los Juegos de 1940 tenían que haberse celebrado en Helsinki y los de 1944 en Londres, pero se tuvieron que suspender como consecuencia de nuevo de una guerra. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Ya en los 60, los Juegos Olímpicos de Roma se retransmitieron en vivo por televisión para todos los países europeos. Y tienen lugar los primeros Juegos Paralímpicos también en la ciudad italiana. Los Juegos de Tokio 1964 fueron los primeros televisados en color, transmitidos en directo vía satélite para el norte de América y Europa, además de añadir repeticiones a cámara lenta. En pleno apogeo de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos durante los Juegos Olímpicos de México 1968, los velocistas Tommy Smith y John Carlos protestaron sobre el podio en lo que se conoce como el saludo Black Power, como protesta por la discriminación que sufrían los negros en su país. Le retiraron las medallas, pero su gesto inspiró a una generación de atletas negros. Estos han sido unos juegos muy revolucionarios, en los que se introduce por primera vez el control antidoping y de sexo. También fueron los primeros en ser retransmitidos vía satélite a todo el mundo. En Múnich, 1972, un comando palestino notificó en la Villa Olímpica a 11 atletas y entrenadores israelíes, además de a un policía alemán. España, concretamente Barcelona, acogió los Juegos Olímpicos en 1992. Fueron unos juegos que supusieron un gran cambio para la ciudad condal, en infraestructuras y condiciones en uno de los referentes del turismo a nivel mundial. En el 2020 deberíamos haber disfrutado de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero una pandemia mundial ha hecho que se hayan tenido que aplazar un año. Ya como sea, ya falta menos para los siguientes Juegos Olímpicos y que esta historia no pare de crecer. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda o sugerencia, dejadmela en comentarios que os leo. Si aún no la habéis... Bueno, espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo de este video, de esta sesión. Los dejo, muchas gracias y sigan cuidándose. Hasta luego.